Hola a todos, buenos días. Espero se encuentren bien desde donde nos escuchen. Mi nombre es José Jiménez. Soy el socio líder de la práctica de impuestos en México y Latinoamérica para Forbis Mazars. El día de hoy queremos invitarlos, o los hemos estado invitando ya por ahí por redes, a este webinar regional que tenemos en Latinoamérica, en donde enfocaremos principalmente eh, cómo están funcionando Panamá y Uruguay, que se están convirtiendo en destinos fiscales estratégicos para la región. No entraremos en temas de Pillar 2, afortunadamente, y digo afortunadamente porque hemos visto lo complejo y toda la polémica que ha salido alrededor del Pillar 2. Como bien sabemos, en la región de Latinoamérica, pues prácticamente la presencia de Pillar 2 es nula y se convierte también en un área de análisis y de toma de decisiones específicamente para hubs latinoamericanos, en donde creemos nosotros que tanto como Panamá y Uruguay tienen estos hubs internacionales que estratégicamente están ubicados en ubicaciones geográficas importantes y de igual manera con beneficios, con estructuras, con convenios que ya platicaremos más a detalle, que incentivan un poquito el desarrollar estos hubs a manera regional. Como líder de Latinoamérica he recibido varias veces esas preguntas, cómo se comparan estos dos países, qué beneficios pueden tener unos de los otros. Y bueno, la intención del día de hoy es platicar de manera general cuáles son estos regímenes fiscales que hay en la región, cómo es que tributan en cada una de ellas, algunas diferencias particulares, tema de dividendos, temas de sectores o industrias estratégicas. Entonces, la intención de la plática del día de hoy es ir paso a paso, platicarles un poquito con nuestros equipos de la región, en donde Forbes Mazars tiene presencia, de qué es lo que pasa en estas regiones. Sin más por el momento, continuamos con la siguiente slide, por favor. Como lo platicaba, bueno, ya me presenté yo, pero nos acompañan el día de hoy como socio de impuestos internacionales de nuestra oficina de Colombia y Panamá, actualmente Juan Esteban Sanín, que es nuestro socio. Buen día todavía en Panamá, Juan. Un gusto que estés por acá. También está con nosotros Emanuel Prieto, que es nuestro gerente de impuestos en nuestra oficina de Uruguay, también a cargo de la práctica de impuestos. Y por último, Javier o Felipe Javier Rodríguez, también contador del área de AOS o BPO y impuestos en nuestra oficina de Panamá. No lo Buen veo día. por ahí. Ya estás por ahí. Javier, Ujú. buenos días. Y pues bueno, chicos, los dejo para iniciar con esta discusión, o es no discusión, sino una relatoría de cómo es que vamos viendo estos temas fiscales en estas dos jurisdicciones bastante interesantes para la región. Y adelante, de todas maneras, cualquier cosa, yo estoy aquí con ustedes, vamos a estar compartiendo. Al final habrá una sección de preguntas y respuestas que para los que estén hablando hay una sección aquí dentro del el aplicativo donde podemos poner las preguntas si es que surgiera alguna para contestarlas al final. Finalmente, me gustaría recalcar la presencia que tenemos en Forbes Bazar Latinoamérica, en la que funjo yo como líder. Como se puede apreciar, tenemos presencia en más de 9 países, cubriendo prácticamente toda la región. Somos alrededor de 70 socios, más de 2,000 profesionales, más de 20 oficinas, obviamente no solo con la parte tributaria, sino también considerando las otras áreas en las que Forbes Mazars tiene presencia. También aquí están viendo el QR, donde constantemente como región estamos publicando boletines y actualizaciones, principalmente en materias de impuestos y legales, que ayudan a las compañías a actualizarse, tomar decisiones importantes en la región. Pues ahí está ese QR por si es de su interés descargarlo. De igual manera ahí se pueden suscribir y estarlo viendo, ya que publicamos este boletín cada trimestre. Vale, adelante. Listo. Les doy la palabra a Juan Emanuel. Perfecto. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a todo el Comité de Latinoamérica que nos reunimos permanentemente con los socios para generar este tipo de eventos y propulsar y darnos la oportunidad de exponer nuestros países. Muy agradecido por eso.
La primera slide que nosotros vamos a conversar es por qué invertir o por qué se habla de estas jurisdicciones de Uruguay y Panamá. De mi lado voy a presentar lo que es Uruguay. Uruguay particularmente reconoce el papel fundamental que tiene la inversión extranjera en el desarrollo del país. Somos un país importador de capital, cuida la inversión extranjera y se encarga de ofrecer un entorno económico, político y jurídico que es estable, lo cual permite a los inversores tomar decisiones y poder proyectar el futuro de los negocios. El sistema legal también uruguayo garantiza lo que es el trato igualitario de las inversiones nacionales y extranjeras y no existen limitaciones a la transferencia de capital ni a la distribución de dividendos. En los últimos años, Uruguay ha captado grandes empresas que han venido a invertir del estilo de Google, que se va a instalar acá en un centro de datos que va a invertir alrededor de 1.000 millones de dólares, UPM con 4.000 millones de dólares, las calificadoras a nivel internacional siempre lo califican junto lo que es América del Sur con Chile como los mejores países para invertir, con la mejor puntuación para lograr captar inversiones. Y bueno, de lo que trata este webinar, que es obviamente de los beneficios fiscales que ofrece nuestro país, del régimen particular que tenemos nosotros, para poder captar y afianzar las relaciones con los inversores del exterior. Bueno, muy buenos días a todos. Por parte de Panamá también tenemos un régimen muy abierto a la atracción de inversión extranjera. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación, tenemos unos regímenes muy interesantes para atraer y para proteger la inversión extranjera. Y definitivamente gran parte de la economía panameña se ha forjado, digamos, en torno a esto. Tenemos, obviamente, algunos problemas de déficit fiscal en el momento, digamos que en gran medida causados por la pandemia. Perdón un segundo. Después de la pandemia, evidentemente el país pues, se ha demorado un poco en restablecer, digamos, su equilibrio financiero y fiscal, pero las perspectivas son interesantes. Digamos que estando acá puede uno ver pues, el motor que tiene esta economía y la pujanza que tiene, no solamente, digamos, pues por su ubicación estratégica entre dos océanos y por ser, digamos, el punto de cruce del aproximadamente el 6% de los bienes que se intercambian en el comercio exterior del mundo, sino también precisamente, digamos, por su filosofía para atraer inversión extranjera. Entonces, algo de eso vamos a ver específicamente pues, relacionado con el tema fiscal. Excelente. ¿Podemos avanzar unas diapositivas? La siguiente. En la siguiente diapositiva lo que tratamos de proyectar es cómo hacer el recorrido y el análisis de los impuestos. En la primera, en la anterior de Uruguay, se exponen cuáles son los impuestos a la renta, la imposición al patrimonio y la imposición al consumo de nuestro país. En 2007 Uruguay realizó la última reforma tributaria, la cual quiso simplificar el régimen impositivo, por lo cual los impuestos que se manejan son relativamente pocos y abarcan la mayor cantidad de actividades posibles. Tenemos en lo que es el impuesto a la renta, el IRAE, que es el impuesto corporativo que grava las sociedades. Después tenemos el IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas residentes. El IRNR, que es central en este webinar porque es en realidad el impuesto que pagarían los no residentes. Y aquí están los inversores del exterior que pretenden obviamente obtener una rentabilidad en nuestro país.
Otro de los impuestos que se manejan es la imposición al patrimonio y la imposición al consumo con un IVA, que en términos generales todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de IVA, y el IMESI, que es un impuesto específico interno que grava determinados bienes que en principio podrían llegar a considerarse suntuosos o determinados bienes que en realidad se pretende desestimular el consumo. Este va a ser el recorrido que vamos a ir abordando. Gracias. Sigamos a la diapositiva siguiente de Panamá, por favor. Buenos días. En cuanto a los impuestos de Panamá, tenemos dos grandes clasificaciones. Los impuestos directos, que son los que gravan las ganancias. Háblese del impuesto a la renta de persona natural, impuesto a la renta de personas jurídicas para todas las sociedades. Tenemos el impuesto de inmuebles, tenemos el impuesto de visooperación, que es el equivalente al impuesto de patrimonio en Uruguay. Tenemos una contribución llamada seguro educativo. Tenemos impuesto complementario e impuesto de dividendos. En la sección de impuestos indirectos son todos aquellos impuestos que gravan los bienes y servicios de nuestro país. Tenemos el ITBMS de ventas, ITBMS a las importaciones, que es el equivalente al IVA, el impuesto de la importación y el impuesto selectivo al consumo sobre ciertos bienes y servicios específicos que tenemos acá en esta jurisdicción. Excelente. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de lo que es el impuesto a la renta corporativo, que es el IRAE. Ambas jurisdicciones tienen como principio el principio de la fuente, pero en lo que respecta a Uruguay, el principio de la fuente está consagrado en nuestra legislación y tiene como vector todos los impuestos. El principio consiste en que las actividades desarrolladas, los bienes situados en Uruguay o los derechos que se utilizan económicamente en la República se consideran renta de fuente uruguaya y por lo tanto es lo que queda sujeto a tributación. Las actividades desarrolladas en el exterior, en cambio, los bienes situados en el exterior o los derechos explotados fuera de la República, en principio no quedarían comprendidos en el impuesto en Uruguay. Existen ciertas extensiones, que esto también cabe comentarlo. Muchas tienen como objetivo evitar abuso por parte de los usuarios de la aplicación de lo que es el principio de la fuente. Algunos ejemplos que también lo vamos a ver a lo largo del webinar pueden llegar a ser como los resultados por instrumentos financieros derivados, donde es muy complejo localizar la fuente para ese tipo de rendimientos. Los rendimientos de capital obtenido por multinacionales, esto sería una sociedad uruguaya, por ejemplo, que tuviera colocaciones en el exterior. Si forma parte de un grupo multinacional, se tienen que dar ciertos requisitos que refieren a la sustancia económica de esa sociedad para que puedas aplicar el criterio de la fuente y por lo tanto considerar renta no gravada. En caso contrario, te aplicaría una extensión de la fuente, que sería que esa renta quedara comprendida en el impuesto. Entonces, en cuanto a los ingresos, tenemos dos componentes. En primer lugar, lo que es el principio de la fuente, gravar todos aquellos ingresos que deriven de actividades desarrolladas, de bienes situados o derechos explotados económicamente en la República, y las extensiones, que si bien son limitadas, ellas existen. Luego lo que tenemos como otro gran componente del impuesto a la renta son los gastos, que constituyen una deducción a los ingresos y que nos permiten llegar a nuestra renta neta fiscal, que es el monto grabado por el impuesto a la renta. Los gastos en Uruguay para ser deducidos del impuesto a la renta deben ser necesarios para mantener y conservar esa renta grabada, o sea, necesario para estar vinculado directamente con el principio de fuente. Deben estar devengados y deben estar documentados debidamente. Además tenemos dos reglas que son particulares, que una de ellas es la regla candado, que se exige a la contraparte, es decir, al proveedor, que tribute algún tipo de impuesto, ya sea el impuesto a la renta de las actividades económicas en Uruguay, puede ser el IRPF, que era otro del impuesto a la renta, o el IRNR, e inclusive una imposición en el exterior. Si el gasto no tuviera para la contraparte no constituyera renta gravada, el gasto en principio sería no deducible. A esto se le suma la regla de la proporción, es decir, si la tasa del impuesto a la renta es el 25%,
y el proveedor paga un 12,5%, es decir, la mitad del impuesto a la renta, el gasto va a ser deducible en la mitad del monto total. Estas dos reglas lo que tratan de evitar obviamente es la erosión y busca proteger el sistema tributario uruguayo y que efectivamente los gastos tengan una contraparte que efectivamente esté formalizada y tribute. De esa manera se puede llegar a lo que es la renta neta fiscal, ingresos grabados menos costos que sean deducibles, y la tasa actual del IRAE es del 25%. Otro comentario que es de relevancia para los inversores que deciden invertir acá en Uruguay, dado que al principio muchas de las empresas empiezan con pérdida, cabe comentar que las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pueden ser trasladadas por un periodo de 5 años. Básicamente esto resume lo que es el impuesto a la renta corporativo en Uruguay. Le damos paso a Panamá. Bueno, igualmente en Panamá tenemos el mismo sistema de renta territorial. Este es un sistema que no es ajeno, digamos, a los sistemas tributarios de la región. En Centroamérica es muy común. Tenemos países pues, vecinos que también lo tienen. Y al igual que en Uruguay, pues no es absoluto. Vamos a ver un poco más adelante que aplican pues varias excepciones. Y diciendo esto, pues le doy la palabra a Javier para que nos complemente un poco más el detalle. Claro, parte de nuestro sistema tributario panameño consiste que, similar a Uruguay, nuestra renta también es de territorio panameño. Cualquier actividad ejecutada, perfeccionada, que surte efectos dentro de nuestra república es apta para impuestos. También tenemos limitaciones de nuestra fuente. Todo lo que, cualquier actividad que surta o que sea facturada con destino fuera de nuestro territorio constituye una limitación de nuestra fuente local gravable, o cualquier otra actividad que esté por norma exenta del impuesto. Hay, por ejemplo, actividades de intereses por préstamos, tenemos transporte de carga, transporte de bienes, ciertos tipos de arrendamientos, que son actividades que por norma constituyen una fuente exenta del impuesto a la renta. Similar, también tenemos la parte de los gastos. Hay ciertos tipos de gastos que por naturaleza nos podemos deducir para el impuesto sobre la renta corporativo, siempre y cuando estén debidamente documentados, estén a nombre de la sociedad y estén impresos a través de medios electrónicos o físicos debidamente autorizados por la Administración Tributaria. Nuestra base también es el 25% de nuestra tarifa, después de haber deducido costos y gastos del periodo. Y también tenemos el beneficio de arrastre de créditos por pérdidas hasta o máximo de un periodo de 5 años, que lo podemos utilizar cuando la sociedad panameña ha arrastrado pérdidas fiscales. Excelente. En la próxima slide vamos a tratar un poco las rentas que son de interés para los inversores, como es los dividendos, los servicios técnicos prestados al exterior, los intereses o las regalías. Como hablamos, Uruguay consagra como principio el principio de la fuente, entonces los dividendos, que es el primer tipo de renta que voy a conversar, también tienen intrínseco el principio de la fuente. Esto es porque los dividendos, cuando se distribuyen al exterior, van a quedar grabados por el monto de renta neta fiscal que el contribuyente IRAE haya obtenido. Es decir, por la renta uruguaya, de fuente uruguaya que se pagó el impuesto a la renta corporativo, cuando se distribuye hasta ese monto, se va a grabar el dividendo con una alícuota del 7%. Esto lleva a concluir que si no hay renta de fuente uruguaya, el dividendo no estaría grabado.
si hubiera hasta el tope de la renta neta de fuente uruguaya, va a estar grabado al 7%. Luego vamos a conversar de los convenios de doble imposición, que esto puede llevar a que la tasa sea un 5% o un 0% en algunos casos. Luego tenemos los servicios técnicos prestados del exterior. En el impuesto a la renta de los no residentes hay una extensión de la fuente y prevé que sean renta de fuente uruguaya los servicios técnicos prestados desde el exterior a contribuyentes del IRAE. Quedarán grabados a una alícuota del 12%, aunque sin perjuicio de esto existen algunas excepciones en las cuales la alícuota puede ser del 0,6% o incluso el 0%. En cuanto a los intereses, también los mismos pueden quedar comprendidos a una tasa del 12% de impuesto a la renta de los no residentes, con ciertas excepciones, por ejemplo, para las sociedades que no tengan renta gravada por IRAE o más del 90% de los activos totales de las empresas estén afectados a la obtención de renta no gravadas. En ese caso, los intereses podrían llegar a quedar exonerados. Más adelante vamos a ver también otro tipo de excepciones, por ejemplo, los usuarios de zona franca o determinado giro de actividades en el cual los intereses también pueden quedar exonerados. Y por último, las regalías también quedan sujetas a una imposición a la renta del 12%, que es la alícuota general. Cabe comentar que las entidades que son consideradas de baja o nula tributación pueden tener una alícuota superior que asciende al 25% o al 30,25% cuando deriva de rentas inmuebles. Esto es un resumen de lo que son las rentas o la imposición a las rentas del exterior. Panamá, pueden... Sí, antes de adentrarnos en los rubros específicos, simplemente quisiera decir que las tarifas de retención en la fuente o las tarifas, digamos, de imposición a los no residentes que impone Panamá son muy competitivas. Digamos, si uno lo mira con países de la región, por ejemplo, con Colombia, vemos que en Colombia hay una retención en la fuente por pagos al exterior que en promedio asciende al 20%. Entonces, es mucho más cuantioso comparado, digamos, con las tarifas que vamos a ver a continuación, que obviamente se mitigan con la existencia pues, de la red de convenios de doble imposición que tiene Panamá. Pues, adelante. Sí, similar a acá a Uruguay, también tenemos diferentes tarifas para estos tipos de rubros. Por ejemplo, el caso de los dividendos provenientes de no residentes están grabados a una tarifa general del 5% sobre las utilidades acumuladas del periodo. Los intereses pagados por préstamos con compañías asociadas de no residentes están grabados a una tarifa general del 5%. Cualquier servicio técnico prestado desde el exterior está grabado a una tarifa del 12,5%, que es la mitad de nuestro impuesto a la renta corporativo. Y todo lo relacionado con regalías, know-how, marcas, están grabados a una tarifa del 5%. Muy importante, en Panamá, nuestros convenios para evitar la doble imposición no se aplican de forma automática. Para poder hacer acreedor a los beneficios que nos ofrecen los distintos convenios, es muy importante que los no residentes presenten documentación ante la administración tributaria para que ella objete a favor o en contra de la aplicación de los debidos convenios. Muy importante, tenemos convenios muy buenos con varias jurisdicciones que, por ejemplo, en algunos países de Europa, las tarifas pueden ser hasta 0%. Así que todo va a depender de dónde provenga el país, de dónde provenga el no residente, para que puedan aplicarse los beneficios de estos convenios, los cuales son muy atractivos para la inversión en Panamá. Excelente. En la siguiente slide estaban justamente expuestos todos los convenios de Uruguay y de Panamá. En el caso particular de Uruguay también los tratados tienden a bajar la alícuota general, que en lo que es el dividendo hablamos que era un 7% y en lo que son servicios y demás es un 12%.
pero los dividendos tenemos dos categorías. Tenemos los dividendos que se prevé un límite general, por ejemplo, en el caso de España, India o México es un 5%, y después tenemos para los dividendos límites calificados, que dependiendo del porcentaje de participación que tenga el no residente sobre la entidad uruguaya, puede llegar a ser 0 en España. Alemania, Luxemburgo y Chile también puede llegar a reducirse en un 5%, a un 5%, siempre que se cumpla esta calificación o nivel de participación en la sociedad uruguaya. Particularidades de los convenios: muy pocos prevén la cláusula de servicios técnicos, sobre todo los más recientes. Brasil, Chile, Paraguay, Hungría, Emiratos Árabes y Vietnam son los que tienen una tasa reducida, una tributación reducida de un 10%. El resto de los convenios, todo lo que sea servicio, va a entrar por rentas empresariales. Luego, en lo que respecta a los intereses, la alícuota del 12 pasa a ser un 10%, siempre que la contraparte sea el beneficiario efectivo. Y como un caso particular, está bueno comentar que en Chile, con Chile se prevé una alícuota del 4% para financiamiento de proyectos de inversión o venta a crédito de equipos industriales. A diferencia con Panamá, lo que son los requisitos formales, es bastante simple aplicar los convenios, basta con tener los certificados de residencia fiscal emitidos por la autoridad competente y informar las rentas en los formularios de retenciones que se presentan mensualmente. Pero eso es bastante sencillo. Respecto de Panamá, pues básicamente algunos comentarios. Sorprende, por ejemplo, que no existan convenios para evitar la doble imposición con países como Estados Unidos y Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia es uno de los mayores inversionistas en Panamá y, digamos, no tener un convenio para evitar la doble imposición, pues limita mucho o hace menos atractivo, menos competitivo el comercio y la inversión entre los dos países. Y pues en igual sentido con Estados Unidos es un país que es un socio natural pues, de Panamá en todo el tema de comercio, y también pues muchísimas de sus grandes corporaciones tienen presencia en Panamá bajo el régimen SEM, que es el régimen de la sede de empresas multinacionales, que ofrece también pues unos beneficios bien interesantes para que las compañías pues se ubiquen acá y desde acá establezcan su centro de servicios compartidos normalmente pues para la región. Claro que algunas compañías tienen, digamos, sus centros de servicios compartidos mundiales acá en Panamá. Entonces realmente estos son dos convenios pues que deberían adelantarse. Con Latinoamérica solamente tenemos convenio con México. Es un convenio que ya tiene sus años. Y bueno, no sé qué otros comentarios. Sí, muy importante. Estos convenios han mantenido sus tarifas durante los últimos años. Parte de los convenios entre los más atractivos que tenemos están el de México, que es el que acá nos comenta Juan Esteban. Tenemos el de España, que ofrece muy buenas tarifas, e inclusive puede llegar hasta el 0% en algunos servicios. También los convenios que están con el resto de los países europeos, Reino Unido, Italia, Irlanda, Luxemburgo, son también países atractivos. Tenemos inversión proveniente de estos países en Panamá, y los cuales a través de esos convenios para evitar la doble imposición han sido beneficiosos en cuanto a la carga impositiva. Muy importante también tomar en cuenta los certificados de residencia fiscal, los contratos de servicios, las facturas y toda la información de las sociedades que son no residentes. Las debe recolectar la administración tributaria para hacer las respectivas validaciones y, como comenté anteriormente, puedan fallar a favor del no residente para la debida aplicación, la cual siempre va a ser, puede ser sujeta a revisión cada 2 años. Así que cada 2 años
la administración tributaria puede solicitar la documentación nuevamente para verificar que en efecto el no residente cumpla con los requisitos y mantenga la sustancia para la correcta y adecuada aplicación de los convenios. Excelente. También otro punto que está bueno mencionarlo es que en Uruguay desde el 2017 está vigente el instrumento multilateral, que esto tuvo un bajo impacto en los convenios que ya estuvieron negociados, pero está vigente desde el 2017. Creo que en Panamá también lo tenemos como vigente. Sí, sí, así es. En el 2016 se ratificó. Exacto. La siguiente slide vamos a hablar de lo que es el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio en Uruguay grava el patrimonio neto que tienen las sociedades. Esto es activos gravados menos pasivos deducibles. También se respeta para el impuesto al patrimonio lo que es el principio territorial, es decir, los activos locales van a quedar grabados, los del exterior en principio no quedan grabados, pero existe una regla de absorción de pasivo, lo cual en algunos casos puede implicar una imposición efectiva sobre los activos que están en el exterior. Además de esto, está bueno comentar que las actividades industriales, agropecuarias en Uruguay tienen determinados beneficios de forma automática, es decir, no es necesario hacer ningún tipo de solicitud ante el fisco ni ante ninguna entidad de exoneraciones sobre los bienes muebles afectados directamente al equipo, al ciclo productivo, sino que ya por tener la actividad industrial o agropecuaria, se van a tener exoneraciones en el impuesto al patrimonio. Más adelante vamos a ver que a través de proyectos de inversión, las empresas que no son industriales ni agropecuarias, también pueden exonerar sus activos por otros mecanismos, ¿no? Pero ya implica desarrollar determinadas actividades. Los pasivos en Uruguay se pueden deducir en la medida de que no sean financieros del exterior o no bancarios locales, eso en lo que respecta a los pasivos financieros, y tampoco se pueden deducir los proveedores por importaciones. Estos son dos condicionamientos que no admite la norma como deducción de pasivos. Para los bancos no poder deducir un pasivo financiero quizás es un tema muy crucial. Por lo tanto, ellos tienen reglas específicas, bancos y entidades financieras, en la cual se admite la deducción del pasivo, pero a cambio tiene una alícuota de impuesto a la renta superior, que es del 2,8%. Esto resume lo que es el impuesto al patrimonio. Le doy paso a Panamá. Bueno, antes de explicar, digamos, la parte técnica del impuesto de aviso de operación, que es como el equivalente a nuestro impuesto al patrimonio, simplemente un comentario para resaltar que el hecho de que se le ponga un techo máximo también es proteccionista, digamos, o es un factor que atrae la inversión extranjera. Es decir, aquí pues tenemos un techo máximo de $60,000 y eso pues hace que, y no es algo extraño, lo hemos visto por ejemplo en otros países como en Italia, por ejemplo, donde se pone un cap y eso hace que al inversionista saber cuál es su impuesto máximo por este concepto, pues lo pueda, digamos, presupuestar claramente y eso genera la atracción de inversiones. Entonces, Javier nos va a explicar técnicamente cómo funciona el impuesto de aviso de operación. Gracias. Sí, el equivalente para Panamá es el impuesto a aviso de operación, el cual nos grava el patrimonio neto de las compañías. Es a una tarifa general del 2% que se calcula sobre nuestro patrimonio neto, que se compone de total de activos menos pasivos y más las limitaciones que tenemos de los pasivos con casas matriz o filiales en el exterior. Sí, aproximadamente el patrimonio neto máximo que para pagar con base a los 60,000 serían aproximadamente $3 millones, y si en algunos casos supera esta cifra, igual se pagará el máximo de $60,000 según la norma.
Muy importante, cualquier persona natural o jurídica que contenga un patrimonio inferior a $10.000 americanos estará exenta de pagar esta obligación al año. Perfecto, ahí simplemente resaltar que en Uruguay no existe ese límite o ese tope al pago del impuesto al patrimonio, que es una diferencia significativa con la jurisdicción de Panamá. Vamos a la siguiente slide. En la siguiente slide vamos a tratar lo que es el régimen de trading en uno y en otro país. En particular en Uruguay, el régimen de trading, esto es la compra-venta de bienes en el exterior o la prestación de servicios en el exterior, también adquiridos desde una entidad uruguaya. En Uruguay tenemos una resolución, que es la resolución de la DGI, que es el fisco uruguayo, la 51997, que prevé que la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra al 3%, el 3% de esa diferencia es la renta de fuente uruguaya, lo cual implica que si le aplicamos la alícuota del 25% del impuesto corporativo, se determina una tasa efectiva del 0,75% de las operaciones de trading, lo cual constituye un atractivo para este tipo de sociedades que se deciden instalar en Uruguay. Es importante destacar que la mercadería nunca puede tocar territorio uruguayo o la prestación del servicio tampoco debe prestarse en territorio uruguayo, obviamente. Siguiendo con el análisis, cuando se analizan los dividendos, la renta gravada la renta gravada por IRAE está gravada al 7%. En este caso, como el 3% de renta de fuente uruguaya, a ese 3% se le aplica el 7%, lo que determina una tasa de dividendo del 0,21%, lo cual también constituye una alícuota muy baja de dividendos y permite ser un régimen verdaderamente atractivo. Los servicios técnicos prestados desde el exterior hacia los contribuyentes del IRAE, como sería una compañía de trading, dado que la renta neta fiscal es menor al 10%, tenemos una disposición que permite gravar los servicios técnicos del exterior únicamente al 5% del precio. Esto implica que la tasa efectiva, luego si le aplicamos el 12% de la imposición a la renta de los no residentes, dé del 0,6%. Todo este combo hace que en Uruguay existan muchas empresas de trading, porque resulta un régimen muy atractivo para los inversores. Gracias, Emanuel. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Aquí en Panamá también tenemos pues una regulación especial para las compañías de trading. Es un sistema tributario que denominamos semi-regular, porque combina algunas características del régimen offshore con algunos impuestos que le son aplicables, pero digamos que el consolidado resulta ser muy interesante porque es, digamos, una tarifa competitiva comparado, digamos, con las jurisdicciones de las trading companies en el mundo. Entonces, acá básicamente, tal como nos va a explicar en detalle Javier, pues tenemos la aplicación de un impuesto complementario y de un impuesto a los dividendos, pero una exoneración del impuesto sobre la renta siempre que se cumplan con unas características muy específicas, y tendremos pues también una retención de la fuente por servicios técnicos prestados desde el exterior, que es digamos, una actividad que es connatural a la de las trading companies, porque muchas veces las comercializadoras, por ejemplo, que operan en jurisdicciones como Panamá, necesitan tener inspecciones en el exterior in situ, plantas de producción en Asia, etcétera. Entonces, pues están recibiendo constantemente facturas por servicios técnicos prestados en el exterior, y eso, digamos, que también tiene una tributación, tal como nos va a comentar Javier. Así. En el caso de Panamá, para este tipo de régimen semi-regular, el impuesto sobre la renta está exonerado ya debido a que la operación surte efectos
en el exterior, siempre y cuando se cumple este principio, que la operación surta 100% efectos en el exterior. En el caso de tener rentas por fuente extranjera, pagará un impuesto complementario a una alícuota del 2% y un impuesto de dividendos del 5%. Y, por supuesto, cualquier servicio técnico prestado desde el exterior, clave o administrativo para la operación del negocio, estará grabado una tarifa del 12,5%. Estás en mute, Emanuel. Perfecto, muchas gracias. La siguiente slide va a tratar de lo que es el software y la industria del conocimiento. En particular en Uruguay, desde hace varios años, el gobierno se ha puesto como objetivo desarrollar toda la industria del conocimiento de software y otorgó beneficios específicos que pueden abarcar el 100% de exoneración de impuesto a la renta. La condición para que aplique esa exoneración es básicamente que más del 50% de los costos estén incurridos acá en Uruguay. Se presenta una declaración jurada específica donde se establecen cuáles son los costos directos y se da un detalle de que obviamente esos costos estén incurridos en Uruguay. En la medida que se cumpla esa condición, la prestación de servicios vinculados al software puede quedar 100% exonerado. Distinto es el caso para cuando se desarrollan software y luego se registran. Cuando se desarrollan software y se registran bajo las leyes de propiedad intelectual, ahí se debe establecer una exoneración parcial que va a depender del porcentaje de costos o de un coeficiente de costos que también están preponderados lo que son los costos nacionales respecto del costo total que se incurre en registrar ese activo. Entonces, lo que es prestación de servicios puede llegar a quedar exonerado en un 100% y lo que es resultados de explotación de activos registrados van a ir por un coeficiente de costo, o sea que porcentualmente podría quedar exonerada esa renta. Otros efectos que se derivan de no tener renta grabada por IRAE o de tener una renta parcialmente grabada por IRAE es que baja la tributación de los dividendos. Si no tengo renta grabada por IRAE, el dividendo no va a quedar grabado. Y también lo mismo va a suceder con los intereses y los servicios técnicos. Vamos a poder también aplicar una exoneración sobre los servicios técnicos prestados del exterior, lo cual constituye un combo que es muy, muy beneficioso para las empresas de software. Lo único que hay que destacar que estas empresas son contribuyentes bajo régimen general de IVA y de impuesto al patrimonio. En lo que respecta al IVA también hay beneficios cuando los servicios se prestan hacia el exterior. En ese caso se puede aplicar el régimen de exportación, por ejemplo, que es muy atractivo para las empresas. Bueno, aquí en Panamá no tenemos un régimen específico de beneficios fiscales para el software, pero tenemos un régimen específico para las empresas de alta tecnología. Básicamente es el régimen de Ciudad del Saber, que es una especie de parque industrial o de una zona franca de valor agregado intelectual. Entonces allí se operan universidades extranjeras, compañías de software, compañías de servicios de alto valor agregado en tecnología. Y realmente son sustanciales los beneficios que se ofrecen allí. Básicamente, pues exoneración del impuesto sobre la renta, del ITBMS por compra de maquinaria, aviso de operación y impuestos sobre inmuebles. Es realmente un programa muy interesante. Creo que no se conoce lo suficiente a nivel mundial, a pesar de que lleva ya muchos años de funcionamiento, pero digamos que los beneficios son sustanciales para atraer inversión. Sí, muy importante
Esto va a aplicar siempre y cuando las empresas estén 100% operando dentro del área y sus actividades sean para lo que nos comenta Juan Esteban, cualquier investigación, desarrollo, temas de laboratorios, para temas médicos, temas de innovación tecnológica, y usualmente al año todas las empresas presentan documentación ante la autoridad competente dentro del área de Ciudad del Saber. Hay una autoridad de gobierno que regula y está pendiente de este tipo de compañías para poder fiscalizarlas y que cumplan con todos los requisitos que se establecen para que puedan aplicar, para que sigan aplicando estos beneficios de exenciones que son muy atractivas, principalmente el impuesto sobre la renta y el impuesto del IVA por toda la mercancía y todos los insumos que usualmente se compran para arrancar las operaciones dentro de esta zona de Ciudad del Saber. Excelente. El siguiente régimen que vamos a tratar es el de zona franca. Quizás ya es conocido a nivel internacional que países como Uruguay, Panamá tienen unas zonas francas que son zonas territoriales limitadas por el Poder Ejecutivo, donde se pueden desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios. Los usuarios de zona franca tienen una exoneración total de los impuestos nacionales acá en Uruguay, a excepción de lo que son las contribuciones especiales a la seguridad social. Ellos, para instalarse en zona franca, deberían de presentar un plan de negocio, una solicitud ante una Dirección Nacional de Zona Franca, que es una entidad gubernamental específica que se encarga de regular las zonas francas, y se otorgan permisos para que ellos puedan operar. Por ejemplo, para las empresas industriales, los permisos se otorgan por 15 años, para actividades comerciales y de servicios 10 años se están otorgando, o 5 años en el caso de que sean usuarios indirectos. Pero los beneficios para lo que son las actividades de zonas francas son a nivel fiscal muy significativos, porque esto implica exoneraciones de impuesto a la renta, de impuesto al patrimonio, de IVA. Para instalarse dentro de zona, el plan exige que al menos el 75% del personal en planilla sea ciudadano uruguayo. Y existen algunas excepciones para determinadas actividades en el cual puede ser reducido a un 50% esta exigencia. Como la actividad se debe desarrollar dentro de la zona franca, después de la pandemia, por temas de teletrabajo, se incluyeron ciertas restricciones al teletrabajo del personal de la zona franca, en el cual más del 60% del tiempo se debe desarrollar dentro de la zona. Pero una vez cumplido todos los requisitos y formalidades que tienen, que son específicas de los usuarios de zona franca, lo que es importante destacar es que tienen una exoneración total de impuestos acá en Uruguay. Lo único que deben actuar en algunas circunstancias como agente de retención, pero también tienen un abanico muy grande de exoneraciones, ya sea los dividendos, los intereses, los servicios técnicos, lo cual hace bastante limitada las situaciones en las cuales actúan como agentes de retención. Pero es verdaderamente un régimen muy atractivo acá de Uruguay. Bueno, un comentario muy breve respecto a las zonas francas en Panamá. Pues este es un sistema neurálgico del país y pues digamos que muy asociado con su ubicación geográfica. Pues tenemos dos océanos interconectados prácticamente por 100 kilómetros de tierra, y tenemos pues el tránsito del 6% del comercio mundial por el canal de Panamá. Entonces esto hace pues que evidentemente el régimen franco sea absolutamente necesario, digamos, y útil en un país como Panamá. Además, digamos, pues de zonas francas que todo el mundo pues conoce como Colón, por ejemplo, donde segunda zona franca más grande del mundo después de Hong Kong. Pues hay una oferta muy grande de zonas francas especializadas en el país, y bueno, digamos que
que evidentemente esto ha contribuido pues a la atracción de inversión extranjera y al desarrollo propio de Panamá. Javier nos va a contar un poquito de la parte técnica de las zonas francas. Sí, principalmente las actividades más desarrolladas dentro de las zonas francas están la importación y exportación de bienes, la distribución masiva de estos bienes y de productos a nivel global, por la posición geográfica que tenemos actualmente. Dentro de las zonas francas también se dan muchas ventas de terrenos, alquileres de locales comerciales, ensamblaje y maquiladora de productos, equipos y demás bienes afines. También se han dado y se da la construcción de sistemas de suministros, de energías y, por supuesto, servicios logísticos de las empresas. El sector logístico de Panamá, se han establecido dentro de estas zonas francas, las cuales les han permitido operar de forma muy efectiva y, por supuesto, por la parte de los beneficios fiscales que actualmente poseen, que vamos a hablar ahorita dentro de poco. Y muy importante, parte de las condiciones para estar en esta zona franca es similar a Uruguay, que la mayoría de la contratación sea de personal panameño, personal local, y también muy importante, se le ofrecen permisos de inversionistas a los extranjeros hasta un máximo de 2 años y permisos de visado temporal y permanente para personal extranjero técnico y personal de confianza, que usualmente es el tipo de personal que viene a Panamá para levantar la operación, para invertir, y estos permisos son realmente atractivos, ya que se pueden incluir a los dependientes, a los cónyuges, lo cual también están amparados por esta ley. Excelente. Como para redondear, los dos países tenemos un régimen de zona franca muy atractivo, sobre todo para lo que es movimiento de mercadería y también para exportación de servicios. Creo que ambos países lo hemos sabido explotar muy activamente. Las próximas slides refieren al régimen de promoción de inversiones, que este es un régimen particular de Uruguay, que ofrece a los inversionistas que decidan instalarse y desarrollar proyectos de inversión. Los sujetos que se pueden amparar a este tipo de proyectos promovidos, que ahora voy a contar los beneficios, son los contribuyentes del IRAE. Los beneficios que se le otorgan a los contribuyentes del IRAE es, si van a invertir un determinado monto, ya sea en obra civil, en bienes muebles, la construcción de un determinado planta industrial, lo que sea, se le va a otorgar como crédito en el impuesto a la renta una porción de esa inversión. Es decir, invierten 100 pesos, se analiza esa inversión y los objetivos en función de los objetivos que el gobierno tiene como para desarrollar e impulsar este tipo de instrumentos, y se le va a otorgar un beneficio que lo va a poder descontar del impuesto a la renta. Generalmente, cuando se analizan esto a través de una matriz, los beneficios que se otorgan van desde el 30% de la inversión ejecutada hasta el 100% de la inversión ejecutada. Además de los beneficios que se prevén para el impuesto a la renta, los bienes que estén o las inversiones ejecutadas bajo proyectos de inversión van a gozar de una exoneración, los bienes muebles por el término de la vida útil, y la obra civil se puede exonerar por 10 años si es en el interior del país y por 8 años si es en Montevideo. Después también tenemos devoluciones de IVA asociado a las compras de esos mismos bienes. Se le puede pagar a los proveedores con certificados de crédito, no implica un costo financiero para la empresa. Y bueno, un poco comentarle el tema de la matriz. La matriz está compuesta de determinados objetivos e indicadores, como puede ser la generación del empleo, el aumento de las exportaciones, la descentralización, el uso de tecnologías limpias o la investigación y desarrollo en áreas que se consideren prioritarias. En la medida que se genere empleo, se aumenten las exportaciones, se descentralice o se utilicen tecnologías limpias,
se le va a otorgar a esa empresa, por la inversión que ejecuta, un crédito, siempre que se presente el proyecto ante una comisión que es específica, que es la COMAP, acá en Uruguay, que es una comisión que estudia los casos de proyectos de inversión, y es quien efectivamente, con asesoramiento de los distintos ministerios, termina otorgando este beneficio. Como inversiones elegibles quiere decir inversiones que califican y que son pasibles de estos beneficios. Tenemos bienes muebles, bienes inmuebles, o sea, la construcción de bienes inmuebles, plantines y costos de implantación de árboles y arbustos frutales, esto para empresas agropecuarias, y algunos bienes incorporales que lo determina el Poder Ejecutivo. Actualmente ese es el menos utilizado, generalmente son los primeros dos que están en la diapositiva siguiente, de las inversiones elegibles, las que se pueden presentar ante un proyecto de inversión. Además de este régimen particular donde uno hace una solicitud, en la siguiente diapositiva tenemos beneficios que son específicos a cada una de las industrias. La idea no es abordar cada uno de ellos en este webinar, pero sí está bueno dejarlos para quienes estén interesados, que sepan que existen beneficios para centros de servicios compartidos, tenemos beneficios específicos para la industria naval, beneficios específicos para la industria turística, para las empresas que se dediquen a la gestión de residuos industriales. Hay, la verdad, una amplia gama de beneficios para actividades que son sectoriales y que son prioritarias para el gobierno. Entonces, dejarles este pantallazo de cuáles son las actividades que se pueden llegar a beneficiar de un régimen que es específico para esa actividad y que pueden obtener a través de ellos beneficios tributarios. Esto es básicamente lo que trata a los proyectos de inversión y algunos regímenes específicos sectoriales acá en Uruguay. Bueno, no, básicamente un comentario breve. En Panamá tenemos desde el 1998 la ley 54, que es, digamos, una ley general de estabilidad jurídica en inversiones, y aunque, digamos, no es una ley específicamente tributaria, sí es una ley que tiene un contenido tributario importante, porque lo que hace es que permite estabilizar hasta por 10 años las condiciones que llevaron a realizar la inversión, dentro de las cuales están, por supuesto, las condiciones tributarias. Entonces ahí se pueden estabilizar los impuestos directos, no se puede estabilizar el ITBMS, se pueden estabilizar los impuestos municipales, se pueden estabilizar el régimen tributario de importaciones, aranceles, etcétera. Y bueno, y eso, digamos, que realmente es algo que el inversionista extranjero busca, porque digamos que lo que realmente mata la inversión es la inseguridad sobre el cambio de las normas que llevaron pues a la decisión de invertir, porque se necesita hacer pues un forecast, digamos, un presupuesto y una proyección de lo que va a ser, digamos, el futuro de la empresa, y si hay cambios normativos que afecten pues el modelo que permitió la inversión, pues eso, digamos, que se hace imposible. Entonces, esto hace, digamos, que se atraiga mucha inversión a Panamá, y por supuesto, pues digamos, hay un gran componente, es el componente jurídico. Adelante. Sí, muy importante. Parte de lo que contiene esta ley de finales de los años 90 sobre la estabilidad jurídica de las inversiones es que para poder hacer efectivas las inversiones en Panamá, se debe presentar ante, en este caso, la Secretaría de Comercio, un plan de inversión con un monto superior a $2 millones, el cual debe venir avalado por todos los componentes necesarios: estudios, presupuestos, planificación, costos, todo lo necesario que la entidad necesite para hacer efectiva la inversión en Panamá, lo cual está sujeta
a beneficios, y existen tipos de inversiones que no comparte la norma para poder uno aplicar. Por ejemplo, hay inversiones en áreas turísticas, el área industrial, el área agrícola, las zonas procesadoras de exportación, temas mineros, las telecomunicaciones, y cualquier otra actividad que esté sujeto a regulación del Ministerio de Comercio e Industrias. Muy importante, el Ministerio de Comercio e Industrias es el ente competente gubernamental encargado de hacer efectiva la inversión, de acreditar la inversión, mejor dicho, y de estar ahí en constante seguimiento con la empresa, la sociedad, para poder brindar esa asesoría y esa asistencia que se requiere para que la inversión siga vigente por los 10 años que establece la norma. Parte de los beneficios es que se mantienen los impuestos a pagar durante estos 10 años, principalmente los impuestos directos que comenta Juan Esteban, y si existen cambios en esos 10 años de temas migratorios, temas aduaneros, igual se va a mantener se aplica el régimen de estabilidad jurídica para proteger el capital y esta inversión que se ha realizado desde el exterior. Muy importante, el gobierno nos facilita, es propulsor en materia de implementaciones, desarrollos, también nos ayuda con la eficacia y la difusión en medios de comunicación masivos para darnos a conocer y que esta inversión sea rentable a través del tiempo que se encuentre en Panamá. Excelente. En Uruguay no existe un régimen de estabilidad, pero sí las zonas francas están aseguradas que van a tener la exoneración total de los impuestos. Eso tiene una cierta garantía el Estado ofrece de que no se le va a modificar el régimen tributario a los usuarios de zona franca. Luego creo que tenemos... Vale, pues creo que falta por ahí una última slide. Tenemos ya preguntas del público. No se me ayuden a cambiar la slide. Adelante. Antes de pasar al área de preguntas, ¿pueden pasar a la filmina anterior? Correcto. Sí, parte adicional al tema de los incentivos, del régimen de estabilidad jurídica, en Panamá tenemos ciertos incentivos fiscales que son regulados por las distintas administraciones gubernamentales, en el caso de comercio, educación, agropecuarias, principalmente la del turismo, que es muy buena porque el monto invertido en actividad turística se puede utilizar como 100% del crédito fiscal para el impuesto sobre la renta, para cualquier proyecto de inversión destinada al turismo. Muy importante, en este caso tenemos una entidad de gobierno que se llama la Autoridad Panameña de Turismo, la Autoridad de Turismo de Panamá, que es el ente que regula estas inversiones, la cual para poder hacer efectiva la misma, la inversión debe estar acreditada en este ente regulador en específico para que la administración tributaria pueda aplicar el beneficio. También tenemos incentivos para los centros de servicios de llamadas, los famosos call centers. Tenemos también los incentivos a la industria agropecuaria, siempre y cuando estén debidamente acreditados, cumplan con la documentación que se establecen y para que la administración tributaria los pueda conceder. Así que, pues dependiendo de la actividad que uno quiera invertir o no quiera desarrollar, van a hacerse efectivos estos incentivos, nuevamente lo comento, siempre y cuando estén acreditados y puedan mantener su sustancia a lo largo del tiempo. Y ahora sí te paso la palabra, Pepe.
Gracias, Javier, Juan, Emanuel estaba en mute. Creo que bastante interesante lo que comentan. Digo, por ahí había un slide anterior muy general, es el tema de Pillar 2, como ya lo hemos platicado. Utilizar Panamá o Uruguay como un hub para negocios. La primera pregunta que pudiera venirnos a la mente es el tema de Pillar 2, ¿qué impacto podría tener con operaciones principalmente en Latinoamérica? Lo platicábamos, ustedes parten del principio de la fuente, el tema territorial. Obviamente, al día de hoy, ninguna de las dos jurisdicciones no tiene nada y tampoco creo que es algo que les interese en el momento por el tipo de economía, tamaño de país y enfoque que tiene, lo cual me parece lógico. Y al mismo tiempo creo que es una excelente oportunidad en un tema de un tax planning, pero dentro del marco jurídico legal, con la red de convenios que tiene el país, buscando sustancia, ¿no? Y dando lo que en realidad es. Creo que son dos hubs bastante interesantes. El tema de Uruguay, el tema de servicio, el tema de la tecnología. Muchas veces hay compañías que tienen operaciones en varios países y no necesariamente se están operando en Latinoamérica, en el país donde quizás haya más ventajas tributarias, económicas. Entonces creo que es un análisis que los podemos ayudar a hacer el comparativo. Creemos que estos dos hubs a nivel Latinoamérica son bastante importantes y por eso Forbis Mazars tiene presencia en ambos países y más recientemente en Panamá. Entonces, nada, creo que es una explicación a 1000 pies de altura, pero bastante oportuna y puntual. Inclusive a mí me ha servido, ¿no? Como parte de este liderazgo, el entender cómo funcionan estas dos jurisdicciones. Agradezco mucho los comentarios que nos hacen de ambas partes. Tenemos unas preguntitas. La primera pregunta que tenemos, y eso va para los dos, creo que sí lo mencionaron, pero preferiría confirmarlos. Tema de precios de transferencia. Entiendo que las dos jurisdicciones aplican legislación de transferencia bajo guías de OCDE, country by country. eh, no sé qué, si me dan sus comentarios ahí, Emanuel, primero, si quieres. Exacto, en Uruguay sí es aplicable el régimen de precio de transferencia. En todos los casos que tengan operaciones convinculadas, se debe realizar el análisis, inclusive con las entidades de zona franca. Se debe realizar el análisis y se debe resguardar dicho análisis ante requerimiento del fisco, y existen obligaciones de presentar formularios específicos una vez que las transacciones sujetas a precio de transferencia superan los 7 millones de dólares aproximadamente. La única exoneración que hay es para los usuarios de zona franca, los cuales no deben presentar ni analizar los precios de transferencia. Vale. Panamá. Sí, en el caso de Panamá, las empresas, las sociedades jurídicas que tengan transacciones con partes relacionadas están sujetas a nuestro régimen de precios de transferencia que están regulados por el tema de la OCDE. Igual fuera del estudio que nos exige la Administración Tributaria, se presenta un informe local para documentar estas transacciones y hacer los respectivos análisis de precios para comprobar que las sociedades estén valuando sus transacciones a precio de mercado. Muy importante que como parte de los estudios, siempre acá se componen de dos secciones: el estudio local, que es el archivo que presenta la información de la empresa, y el archivo maestro, que compone toda la información del grupo multinacional. Ambos componen nuestro estudio de precios de transferencia, que son requeridos por la administración a manera de fiscalización y revisión a futuro. Toda esta información siempre debe estar debidamente documentada y debe estar conciliada con los registros contables y con la declaración anual del impuesto sobre la renta, ya que la administración tributaria, en su competencia, nos realiza las debidas validaciones, y es muy importante que todas estas transacciones con vinculadas, partes relacionadas, estén debidamente trazables, valuadas y, por supuesto, conciliadas. Listo. Gracias, Excelente. Javier. Un comentario, Tenemos otro. Pepe. Sí, adelante. En Uruguay tenemos, sí, el master file está previsto que se presente, pero que actualmente no se encuentra reglamentado, por lo tanto, solo con el local file se estaría cumpliendo con el régimen de precio de transferencia. Vale, tenemos otra pregunta
que es más un tema estadístico. ¿Qué industria tiene mayor presencia actualmente en Uruguay y Paraguay? Creo que por ahí al inicio mencionaban un poquito, ¿no? Del tipo de industria. Para Uruguay, Emanuel. Para Uruguay es vital hoy en día la industria del software. Ha logrado en pocos años convertirse en una industria muy importante, llegando a un nivel de desempleo cero y intentando captar cada vez más desarrolladores de software o colaboradores de la industria del exterior. Y es más allá de lo que aporta, es como el gobierno se trazó una meta y ser un país de vanguardia en lo que refiere a la tecnología fue uno de ellos. Se le otorgaron beneficios tributarios y a su vez se está todo el tiempo promoviendo que se desarrollen empresas de software, ya sea en zona franca, que tienen una exoneración que es total de los impuestos, o inclusive fuera de zona franca también tienen exoneraciones, o sea que pueden pensar en Uruguay como un centro de actividades para este tipo de industrias. Obviamente en Uruguay también tenemos mucho lo que es actividad agropecuaria, de construcción. En los últimos años ha resurgido a través de ciertas promociones, como la ley de promoción de vivienda. La construcción también ha sido importante y el turismo últimamente también es algo que es importante para nuestro país. Vale. Y en el caso de Panamá, Juan, más allá, me imagino, de la logística, ¿no? Que me imagino que es de las importantes. ¿Qué otra industria destaca? Pues mira, acá digamos, bueno, además, pues evidentemente del canal y de minería también, digamos, ha sido un rubro importante, pero más allá de eso está el sector terciario, el sector de los servicios en general, que todo va muy asociado, pues digamos, con el hecho de que Panamá es un hub logístico mundial, es decir, por ejemplo, el tema de servicios logísticos, servicios bancarios, servicios legales, todo el tema de servicios es una gran industria acá en Panamá. Y bueno, digamos que también tenemos muchas otras cosas, pues agricultura, turismo, no sé, a ver qué tienes tú. Sí, también recientemente, hace un par de años, se creó una zona franca que se llama EMA, que es para las empresas de manufactura en zonas francas. Este régimen se creó para propulsar las empresas que se dedican a al ensamblaje y a la fabricación de productos. Ese es un régimen similar al de empresas multinacionales que, que se ha establecido para promover y incentivar esta industria, para que también se vaya desarrollando auge, al igual que las industrias de servicios que comenta Juan Esteban, que es un régimen también muy atractivo, el de estas empresas de manufactura. Excelente. Pues bueno, creo que por respeto a la audiencia ya estamos en la línea del tiempo para concluir este webinar. De nuevo, Emanuel, Juan, Javier, muchas gracias por su tiempo, por la explicación detallada y clara de lo que son estos dos hubs regionales para Latinoamérica. Estoy seguro que seguiremos apoyando el crecimiento de esta región. Obviamente contamos con el equipo, con el conocimiento y con la calidad que se necesita para esto y pues nos ponemos a sus órdenes. Gracias a la audiencia que estuvo aquí pendiente un poquito más de la hora que pusimos por ahí en la agenda, pero bueno, creo que se cubrieron temas importantes. Estamos a la orden si necesitan alguna información adicional. Aquí mismo en el link donde se inscribieron se le puede dar seguimiento. Si tienen alguna otra pregunta o duda, también no duden en contactarnos. Está la posibilidad de mandarnos un correíto con eso y pues quedamos a sus órdenes, seguiremos haciendo ruido, estaremos en otros webinars, otros boletines y ojalá puedan estar por ahí presentes. Un gusto y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Luego. chao. Tal vez.